Marcos Baroni y estoy muy agradecido a la Federación Argentina de Cardiología por invitarme a coordinar este webinar sobre los ensayos clínicos que cambiaron el manejo de la hipertensión arterial. También quiero brindar un principal agradecimiento al laboratorio Pharmadon en el apoyo de esta difusión científica, avalado por uno de sus principales productos farmacológicos que realmente pusieron una gran disminución en el riesgo cardiovascular, como lo que es el RAMIP. Antes de comenzar las disertaciones, voy a dar una pequeña introducción. Con respecto a la hipertensión arterial, sabemos que existe una complejidad en la hipertensión arterial, no solo por sus diferentes mecanismos fisiopatológicos, sino también muchas veces por las diferentes políticas sanitarias, para hablar de la adherencia médica en otros patos, la adherencia terapéutica, como también hablar de la inercia médica, es decir, que es complejo. Toda esta complejidad lleva a que durante muchísimo tiempo diferentes expertos en hipertensión arterial, permanentemente ante las diferentes revisiones científicas, se crean diferentes guías de acuerdo a las políticas sanitarias de cada país, de cada entidad, en cuáles son en qué promedios tensionales nosotros determinamos que es hipertensión arterial y en qué objetivos terapéuticos debemos lograr. También eso lo hacen las diferentes guías europeas, como las guías americanas, que hace muy poco tiempo, en el 2017-2018, generaron realmente gran revuelo en hipertensión arterial, porque entre ellas disentían bastante, es decir, algunos tenían objetivos terapéuticos muy distintos a otros, entonces llegó a gran confusión y tenemos que saber qué actuar en ese momento. Con respecto, hace muy poquito tiempo también existe la nueva Guía Internacional de la Sociedad de Hipertensión, donde también establece cuáles son los promedios tensionales para el diagnóstico de hipertensión arterial y los diferentes objetivos terapéuticos. Todo esto va a llevar a que nosotros, a la hora de tener que decidir con nuestros diferentes pacientes, tenemos que determinar qué hacemos con los objetivos terapéuticos o cuándo comenzamos a tratar la presión arterial de un paciente diabético. Y si ese paciente diabético tiene insuficiencia renal crónica, ¿qué es lo que hacemos? O si tenemos un paciente con enfermedad coronaria o con insuficiencia cardíaca, ¿qué hacer con los ancianos? ¿Qué hacer con los pacientes frágiles? Si iniciamos monoterapia o si iniciamos combinaciones terapéuticas. Todo esto vamos a tratar de solucionarlo con nuestros dos excelentes disertantes en el día de hoy. Para ello voy a presentar al doctor Fernando Lanas, nuestro hermano chileno, que él va a hablar de cuáles son los estudios que han impactado justamente en los últimos tiempos en hipertensión arterial. El doctor Fernando Lanas es el actual presidente de la Sociedad Chilena de Hipertensión Arterial y también es profesor titular de la Universidad de la Frontera. La segunda disertación estará a cargo de mi amigo el doctor Nicolás Rena, mendocino. Nicolás es actual investigador del CONICET, es expresidente del Comité de Hipertensión Arterial de la Federación Argentina de Cardiología y es el actual secretario de la Comisión Directiva de la Sociedad de Cardiología de Mendoza, donde el doctor Rena va a hablar de cómo impactaron esos estudios en las guías de las prácticas clínicas. Doctor Fernando Lanas, un placer que comience su disertación. Bueno, buenas tardes a todos. Es un agrado, es un honor para mí poder participar en esta reunión. Permítanme tratar de encontrar el archivo que quiero mostrarles. Bueno, entonces, como ustedes escucharon en nuestra presentación, nos encontramos en una situación en que sabemos más del manejo de la hipertensión de lo que sabíamos unos años atrás. Han habido ensayos clínicos, estudios epidemiológicos también y metaanálisis que han iluminado el manejo de la hipertensión, pero a pesar de eso existen muchas dudas y es curioso que diferentes instituciones y todas muy serias y muy respetables hacen recomendaciones diferentes, pero las hacen basadas esencialmente en los mismos estudios. Entonces, en estos 20 minutos voy a tratar de contarles cuáles son estos estudios. Por supuesto, es una selección parcial de toda la información que hay. Y esta es la agenda, ¿no?
con qué cifras de presión definir la hipertensión, 130 o 140, que son los temas que se discuten ahora, años atrás era 160. ¿Cuáles son las metas a las que tenemos que llevar a nuestros pacientes en población general, ancianos, diabéticos, insuficiencia renal? Cuando uno tiene una hipertensión arterial resistente, definida en este caso como 3 medicamentos en dosis óptima, ¿cuál es el mejor cuarto fármaco? Y cómo partir, ¿no? Partir con uno, partir con dos, y en eso han habido cambios en las recomendaciones. Entonces, empezando en cuál es el límite de presión para definir quién es hipertenso, les voy a mostrar este metaanálisis de ETH que se publicó en 2016 en el Lancet, un estudio muy grande, 600.000 participantes, y en esta primera diapositiva ustedes ven lo que en general se sabe, digamos, que tratar la hipertensión bajando 10 milímetros de mercurio baja el riesgo de eventos cardiovasculares mayores en un 20%. En este metaanálisis ustedes ven que hay un efecto beneficioso en una serie de eventos cardiovasculares, pero no en falla renal. Y hay una reducción de mortalidad total general que es un poco más del 10%. Esta parte del metaanálisis coincide mucho con el conocimiento que ya tenemos. Pero esta es la parte que generó más interés y es qué es lo que pasa desde el punto de vista del beneficio en riesgos cardiovasculares mayores, en mortalidad, si bajamos la presión sistólica 10 milímetros, dependiendo de la presión diastólica que tenga el sujeto. Y lo que muestra este metaanálisis es que si el sujeto tenía menos de 130 de partida, hay una reducción importante, pero el número de casos es sin duda pequeño, el intervalo de confianza es bien grande. Pero si está entre 130 y 139, ya hay una reducción de eventos que es importante. Y eso vale para eventos cardiovasculares y mortalidad total. Y esto fue, yo diría, probablemente el sustento más grande para la decisión en Estados Unidos de cambiar el límite de presión a 14, de 14,9 a 13. Pero hay datos discrepantes, casi simultáneos con el metaanálisis de ETH. Sale este estudio, que es el HOPE-3, que es un estudio grande, ustedes ven casi 13.000 sujetos seguidos por muchos años. Y es un estudio bien particular porque es un estudio con hipotensores, pero los que ingresaron podían ser o no ser hipertensos. Si eran hipertensos tenían que estar bien controlados, pero podrían ser sujetos normotensos, entendiendo por normotenso, hasta 14,9, si es que tenían algún otro factor de riesgo cardiovascular, por ejemplo, obesidad abdominal, dislipidemia, tabaquismo. Los sujetos se aleatorizaron a recibir 16 miligramos de candesartán y una dosis baja de hidroclorotiazida junto o un placebo, y el evento principal es un evento compuesto de infarto, accidente vascular y muerte cardiovascular. Ustedes ven que la presión inicial de ambos grupos en el estudio HOPE partieron de una presión bajo 140. Y el grupo de placebo se mantuvo en presiones bien parecidas, alrededor de 135, y el grupo que llamamos más intenso llegó a presiones entre 125 y 130. Y ustedes ven que después de 7 años no hubo ninguna diferencia en el evento mayor. Pero este estudio tenía un subanálisis ya establecido previamente, ad hoc, digamos, no post hoc, en el cual se iban a analizar los terciles de presión más alta, media y más baja, que es lo que ustedes tienen acá.
lo que ven ustedes es que los sujetos que tenían presión bajo 131 o entre 131 y 143 no hubo ningún beneficio. Por lo tanto, en el HOPE-3 no hubo beneficio en tratar a sujetos con presiones bajo 140 y el beneficio se observó en el tercil superior. Entonces tenemos dos estudios grandes, bien hechos, que son discrepantes. Y este es otro metaanálisis, de nuevo, 24 ensayos clínicos randomizados, casi 50.000 sujetos, y lo que hicieron aquí fue dividir a los sujetos según el riesgo, bajo, medio o alto, y lo que definía el riesgo era el número de eventos de mortalidad en el grupo placebo, y bajo es menos de 5% de 10 años, alto es sobre 10% a 10 años, intermedio entre 5 y 10, por supuesto. Y ustedes ven que el efecto de reducir la presión es muy dependiente del riesgo. Entonces, el riesgo de accidente vascular cerebral, por ejemplo, en los sujetos de riesgo medio o bajo, no se modifica con el tratamiento hipotensor, pero sí se reduce importantemente el sujeto de riesgo alto. Estos otros eventos no hacen diferencia, pero igual al juntar accidente vascular cerebral y enfermedad cardiovascular, hay reducción y hay una tendencia a una menor muerte cardiovascular y mortalidad total, pero no significativa. En el grupo de alto riesgo, si uno trata sujetos que eran de presión normal o normal alta, estos son personas que tenían presiones sistólicas entre 120 y 140. Entonces, lo que parece claro es que el gran beneficio de tratar a sujetos con presión, llamémoslo normal, de acuerdo a la definición de la FAC, que de acuerdo a la definición también de la Sociedad Europea y la nuestra en Chile, es la reducción de accidente vascular cerebral. Déjenme ir al segundo punto, que es hasta dónde tenemos que bajarle nosotros la presión a los pacientes. Y en esto todos ustedes seguro que conocen el estudio SPRINT, que lo que hizo fue comparar si era conveniente bajar la presión bajo 120, que es lo que llamaban tratamiento intensivo, o bajo 140. Y los medicamentos estaban a gusto del investigador. Lo único que hay que tener presente es que el SPRINT usó una medición de presión arterial especial con un equipo automático. Esto se tomó en una pieza aislada, 3 presiones, sin la presencia de nadie del personal de salud, y esta medición en promedio es 10 milímetros menos de la que tenemos nosotros cuando tomamos la presión en nuestra oficina. Entonces, cuando aquí hablan de 120, podemos traducirlo a 130 en nuestra práctica clínica habitual. Estos eran los criterios de inclusión: individuo mayor de 50 años y una presión sistólica que estaba entre 130 y 180. Pero hay que tener presente que muchos de estos pacientes ya estaban en tratamiento antihipertensivo. Por lo tanto, el SPRINT puede ser un muy buen estudio para definir metas, pero no es un buen estudio para definir nivel de corte de hipertensión. Y eran sujetos que tenían un riesgo cardiovascular que no era menor, digamos, tenían enfermedad coronaria, enfermedad renal crónica, un riesgo cardiovascular a 10 años superior al 15%, o eran sujetos de edad avanzada. Y aquí no se incluyeron pacientes diabéticos, ya les voy a contar por qué, personas con accidente vascular cerebral, falla renal importante, insuficiencia cardíaca. Y
Ustedes tienen aquí a su izquierda arriba, ¿no es cierto?, las diferencias en presión sistólica. Partieron de 140 y el grupo de tratamiento estándar se mantuvo entre 130 y 140. Fueron muy exitosos para controlar la presión en el grupo de tratamiento intensivo. Y aquí está el evento primario, que es un compuesto de infarto, síndrome coronario agudo, accidente vascular cerebral, insuficiencia cardíaca o muerte. Ustedes ven que a partir del primer año ya el agente con tratamiento intensivo tiene una reducción significativa y en la práctica la disminución es de 1 de cada 4 eventos, un hazard ratio de 0.75. Esto, bueno, por supuesto movió la aguja, digamos, hacia tener presiones más bajas en el tratamiento de nuestros pacientes. Ahora, esta ganancia, como todas las ganancias, no es gratis. Y ustedes ven la frecuencia de efectos adversos entre tratamiento intensivo y tratamiento estándar, y si bien los eventos adversos severos fueron parecidos en los dos grupos, hubo más hipotensión, hubo más síncope, hubo más falla renal agudo, hubo más trastorno electrolítico con el tratamiento más intenso. Y si uno considera solo estas alteraciones que yo he anotado, suman un 15% con el tratamiento intensivo y un 10% con el tratamiento estándar. Entonces uno, bajando la presión bajo 130, asumiendo esta diferencia entre el método del sprint y la medición habitual, tiene una ganancia en eventos mayores, pero indudablemente tiene que enfrentar un mayor riesgo de eventos adversos. Y esto es un subanálisis del mismo sprint, en el cual estos clásicos de muchos ensayos clínicos comparan mujeres, hombres, blancos, no blancos. Y lo que yo tengo destacado aquí es algo que llamó mucho la atención, a mí por lo menos me llamó mucho la atención, que no había interacción entre edad y beneficio. Y de hecho, si uno mira, pareciera que en los sujetos mayores de 75 años hay más beneficio que en los sujetos menores de 75 años. El riesgo relativo, el hazard ratio es 0.8 y 0.67. Uno podría decir, en un grupo se beneficia 1 de cada 5, en el otro grupo se beneficia 1 de cada 3. Es cierto que no hay interacción, por lo tanto esto es simplemente especulativo. Pero esto movió de algún modo de nuevo el péndulo a que en las personas mayores de 75 años, en que uno tendría a ser muy conservador, tal vez en cierto grupo de pacientes pudiera no ser bueno de ser tan conservador. El doctor Rena va a entrar en más detalle. Ahora este subanálisis se convirtió en una publicación completa del sprint en que analizan a los pacientes sobre 75. Era un número importante, 2.600. La edad promedio eran 80 años. Ustedes tienen ahí la tasa de evento compuesto que ya en el fondo las vimos, 2.58 con tratamiento intensivo, 3.85 con tratamiento estándar. O sea, hay una reducción de riesgo de 1/3 en esta población. Y en este gráfico lo que yo le puse era el subgrupo que eran ancianos frágiles, que es el grupo en que uno tiene más temor, ¿ya? Y a pesar de ser ancianos frágiles, ustedes ven que el beneficio de reducción de eventos con el tratamiento intensivo es prácticamente igual que en cualquier otro sujeto mayor de 75, y es mayor que en población general. Y de nuevo, en esta población más vieja tenemos más hipotensión, tenemos más síncope, más alteración
electrolítica y 1,5% más de falla renal aguda, que no es importante. Vamos el tercer grupo en el que quiero analizar a qué meta es recomendable llegar. Vimos población general, vimos los ancianos, y este está el grupo de los diabéticos en general. Existía como en el ambiente la recomendación de que los diabéticos era bueno lograr presiones más bajas. Pero hubo un estudio que ya no es nuevo, se publicó hace 10 años, en que pacientes diabéticos de alto riesgo se aleatorizaron a un manejo estándar o un manejo más intenso de la presión. Y ustedes ven de nuevo, el grupo estándar tenía presiones alrededor de 130 y poco, y el grupo intensivo alrededor de 120. Y no hubo ninguna diferencia después de 8 años de terapia en eventos mayores, digamos, en eventos cardiovasculares mayores, y los pacientes con tratamiento intensivo tuvieron prácticamente 3 veces más eventos adversos, 3,3 versus 1,3. Y esa fue una de las razones, yo creo, por la cual el sprint no incluyó diabéticos, porque existía ya como este antecedente que los diabéticos pudieran no ser tan conveniente bajar la presión. Sin embargo, como todas estas cosas van cambiando, apareció el metaanálisis de Emdin de 2015, y es un estudio, un metaanálisis grande, juntaron 100.000 pacientes con diabetes en diferentes ensayos clínicos, y lo que muestra esta gráfica, que es un poquito difícil de leer por la calidad que tiene la proyección, en la publicación. Aquí están los sujetos que tenían más de 140 cuando se trataron, y aquí están los sujetos que tenían menos de 140. Ustedes ven que en los que tenían más de 140 hay una reducción de riesgo que no se ve en los que tenían menos de 140 con respecto a mortalidad. Y pasa lo mismo con respecto a incidencia de enfermedad cardiovascular. Los que tenían más de 140 hubo una reducción significativa de un 26% de eventos cardiovasculares. Los que tenían menos de 140, eso no se observó. Entonces este estudio concluyó que bajar la presión a menos de 140 en diabéticos reduce mortalidad total y cardiovascular, eventos coronarios, accidente vascular, insuficiencia cardíaca. Pero cuando uno mira lo que pasa con retinopatía y con albuminuria, ustedes ven que sí hay una reducción en la incidencia de retinopatía y albuminuria en diabéticos cuando uno llega a presiones bajo 130. Entonces el estudio concluye que bajar la meta a 130 reduce más el riesgo de albuminuria, de retinopatía y accidente vascular cerebral, pero no en sobrevida o eventos conjuntos. Y en una capa que no voy a mostrar los números, dice que en mayores de 80 la meta debería ser 15,9, salvo que exista nefropatía, esto es población diabética. Vamos finalmente en el tema de meta a enfermedad renal crónica, y estos son una serie grande de estudios que ustedes ven que comparan llegar a una presión de 130/90 versus llegar a una presión de 130/80 en sujetos con enfermedad renal crónica en etapa 3 a 5. Lo que muestra la gráfica es mortalidad, y en algunos de estos estudios se excluyeron pacientes diabéticos, en otros no. Si uno mira, ustedes ven que los resultados son variables, están cercanos al 1, y al final del metaanálisis hay una reducción de
un 14% de mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica, si uno logra presiones bajo 13,8 en comparación, así se queda con presiones bajo 14,9. Pero la reducción no se produce en insuficiencia renal. Ustedes ven que para prevenir insuficiencia renal, lograr menos de 13 o lograr menos de 14, en este meta-análisis que ya se lo había mostrado, que es el de Etihad, no hay diferencia, pero sí hay diferencia en la mortalidad total. Y lo último que quiero mostrarles en relación a presión arterial en insuficiencia renal es este análisis que me pareció bien interesante, que está basado en el ACOR y en el SPRINT, y lo que muestra la incidencia de insuficiencia renal crónica en diabéticos en el ACOR y en no diabéticos en el SPRINT. Ustedes ven que los riesgos diferentes, los diabéticos, el riesgo más alto, en SPRINT que no tenía diabéticos, los riesgos más altos. Pero en los dos grupos el tratamiento más intenso produce un aumento apreciable de insuficiencia renal. Por lo tanto, el bajar mucho la presión en pacientes renales tiene un efecto positivo, reduce eventos cardiovasculares, pero de acuerdo a este análisis tiene un mayor riesgo de falla renal. Déjenme ir ahora al tercer punto, que cuál es el mejor cuarto fármaco en hipertensión resistente. Este es el estudio Pathway 2, que es una serie de estudios ingleses, muy prácticos, muy ingleses. Es un estudio ciego, cruzado, o sea, la gente recibió espironolactona, recibió placebo, recibió bisoprolol, recibió duxazosina. A lo largo del tratamiento tenían que tener presiones sobre 140 para entrar, pero el outcome en realidad era la presión domiciliaria. Eso es lo que se compara al ver cuál era mejor, y para definir hipertensión resistente, los sujetos tenían que tener esta presión sobre 140, estar con 3 antihipertensivos en dosis máxima tolerada, un antagonista del sistema renina aldosterona, un bloqueador de corriente de calcio y un diurético. Y la espironolactona, el bisoprolol y la doxazosina se muestran ahí las dosis que recibieron los pacientes. Estas son las presiones sistólicas y diastólicas que observaron. Ustedes ven que en relación a la medición basal hubo con placebo una reducción de eventos, lo que llamamos el efecto placebo, pero después, comparando espironolactona con el placebo o comparándolo con daxazosina o bisoprolol, produjo una reducción de eventos, de presión arterial que es clara y significativa, y que ha impactado las guías clínicas. Finalmente, la última tema al que quiero referirme es, bueno, partir con una o dos medicamentos en pacientes hipertensos, y este es el estudio Pathway 1, de nuevo un estudio inglés, que es bastante enredado en realidad. Tiene una primera etapa en que los sujetos recibían losartano y hidroclorotiazida o la combinación de ambos, después hacían un cruzamiento, iban subiendo las dosis en la primera fase, después iban a una etapa en que estos medicamentos venían combinados en todo, y después se podrían, en la tercera etapa, se podían agregar otros. Un estudio bien complejo, pero
hay que tener claro que el endpoint primario de esto era la presión en el domicilio al final de la fase 1 o 2. Y esto a su izquierda, ¿no es cierto? Ustedes ven en rojo la gente que recibió la terapia combinada rápidamente logró niveles de presión más bajos que la gente que recibió monoterapia, sea con hidroxapatita o sea con los sartán. Y ustedes ven aquí el porcentaje de compensación de la presión es mucho más alta. Ustedes empiezan con terapia combinada que con monoterapia. Y es cierto que con el tiempo tienden a equipararse, pero todos sabemos que mientras antes logremos control de la presión en nuestros pacientes es mejor. El otro que no es un ensayo clínico, son los datos del estudio PURE y SESCA, en los cuales nosotros hemos estado involucrados. Estos son los datos a nivel de América Latina, en realidad. Y los datos que de cada 10 hipertensos en América Latina, 6 saben que son hipertensos, 4 no saben. De los que saben, 5 se tratan, y de los que se tratan, 3 tienen la presión no controlada. Yo creo que estos datos influyeron mucho que las guías clínicas recomendaron en que iniciáramos terapia asociada, salvo algunas excepciones que el doctor Rena les va a contar. Concluyendo entonces, podemos decir que los últimos ensayos clínicos y metaanálisis nos han dado información importante, claro, siempre insuficiente, para guiar nuestras decisiones en el manejo de la hipertensión, que estos, tanto los metaanálisis como los ensayos clínicos son discordantes en algunos aspectos, no en todos. Y las guías clínicas tienden a dar recomendaciones diferentes a pesar de que la información que usan es la misma. Más allá de las investigaciones, las guías clínicas, yo creo que el desafío para nosotros como médicos clínicos es implementar los resultados de investigación y de las guías clínicas en nuestra práctica habitual, que no siga existiendo esta cosa tan vergonzosa que solo 1 de cada 5 hipertensos está bien controlado a nivel de la comunidad. Marco, muchas gracias, eso es lo que quería decirle. Doctor Lana, realmente un placer. Muchísimas gracias por su disertación y dejaremos para el final, que seguramente habrá preguntas, por lo menos yo con seguridad le voy a hacer. Seguimos con la siguiente disertación. Le damos autorización al doctor Nicolás Rena para que hable sobre cómo estos estudios han impactado en las guías de las prácticas clínicas. Adelante, Nicolás. Muy bien. Sí, Nicolás. Vamos a comenzar. La idea es un poco aplicar lo que vimos recién con el doctor Lanas en las diferentes guías. Voy a obviar algunas guías porque si no se hacía muy extensa la charla, y también como el doctor voy a dividir la presentación en 2 grandes partes: cómo se influyó sobre los objetivos para las guías europeas y americanas fundamentalmente, y después cómo influenciaron los estudios clínicos sobre la terapéutica. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿qué dicen las guías? ¿Qué es lo que se plasmó de todos estos ensayos que se hicieron entre una recomendación y la otra? Y para ello nosotros tenemos que ver 4 puntos importantes. Primero, la relación epidemiológica entre objetivos de presión arterial y eventos cardiovasculares mayores. Un poco de esto habló recién el doctor, yo solo voy a hacer un pequeño hincapié. También preguntarnos si las reducciones mayores de la presión arterial provocan reducciones del riesgo cardiovascular, también lo dijo el doctor como que sí. Los mismos miembros del Steering Committee se preguntaron qué impactos tenía si bajábamos los valores, y por último, si esta reducción tenía que ver con el valor en sí puntual o con el porcentaje de reducción desde que tomamos al paciente hasta que llegamos, por ejemplo, 20 milímetros de mercurio, 40 milímetros de mercurio, o si tiene que ver con la cifra puntualmente.
Respecto al primero, podemos decir que sí, como vimos recién, hay una reducción de los eventos cardiovasculares. Acá solo les muestro cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular a medida que vamos reduciendo la presión arterial. Y en el rango que habló recién el doctor del sprint, vemos que hay una reducción significativa, inclusive mayor, que en el rango tradicional. Veamos si estas reducciones realmente se plasman en reducción de los eventos cardiovasculares. Y fíjense, en el metaanálisis que vimos, que mostró recién el doctor, del Lancet del 2016, el de ETHAM, vemos que el tratamiento intensivo logró reducir, por ejemplo, la presión arterial sistólica 7 milímetros de mercurio entre ambos grupos, y eso que llevó a una reducción de los eventos cardiovasculares en un 14%. También vemos si el impacto tenía alguna relación con el valor de presión arterial, y vemos que cuando los pacientes llegan a la meta de menos de 130 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica, hubo beneficios claros en la reducción de eventos cardiovasculares. Y por último, si tenía o no que ver esto con el valor inicial de la presión arterial, y no todos los pacientes se beneficiaron con la reducción y con llegar a los objetivos que se habían planteado en los distintos ensayos clínicos, ya que todo lo que les mostré es de un metaanálisis. Esto llevó directamente a que los americanos se asociaran y, como lo hacen desde hace un tiempo, y estipularan la guía para el manejo y la evaluación de la presión arterial alta, y vemos que hubo una diferencia muy clara respecto a las anteriores, ya que el objetivo de diagnóstico y el objetivo terapéutico bajaron a 130-80 milímetros de mercurio y 120-70 para el objetivo terapéutico. Sin embargo, un año más tarde vimos que los europeos no tomaron la misma conducta. Un poco de la explicación quedó muy bien clara recién cuando el doctor hablaba del tipo de medición, de cómo se tomaba la presión arterial, de que era diferente el método que utilizaban, pero inclusive los mismos europeos en las guías dejan en claro que probablemente la evidencia que exista viene casi exclusivamente de algunos metaanálisis. Entonces dicen, los estudios epidemiológicos muestran claramente que si bajamos la presión arterial, reducimos el riesgo cardiovascular. Que si la reducimos más, no queda tan en claro si tenemos un efecto protector neutro o nocivo. Por lo tanto, una recomendación en una guía en esa línea puede complicar un poco la interpretación. Y por último, también ver que las poblaciones en las cuales se utilizaron desde el punto de vista de ensayos clínicos y de metaanálisis eran variables entre sí, y por lo tanto tenemos que tener en cuenta en qué poblaciones podría llegar o no a sufrir un mayor riesgo. Estos son todos los metaanálisis que se analizaron, fíjense la cantidad, y cuando uno analiza que el metaanálisis en sí le ve algunas contras, por decir de alguna manera, cuando tiene que llevar a la evidencia clara de recomendación. Si bien es la evidencia más fuerte, tenemos que saber que esos datos habitualmente son grupales, no son individuales de pacientes interpretados como paciente número 124, sino que vienen del global del ensayo clínico en el cual se toma el dato. También vemos que las cohortes son bastante distintas, tienen distintas intervenciones, distintos fármacos, distintos riesgos cardiovasculares, diferente edad, diferente riesgo, y por lo tanto también interpretar todo en una misma bolsa es complejo. Hay muy pocos, dentro de los que se analizaron, ensayos clínicos que genuinamente trataran sobre la reducción de la presión arterial. Por ejemplo, como vimos recién en el sprint, un tratamiento intensivo versus un tratamiento menos intensivo. En el pool no eran la mayoría. Y por último, muchas veces los metaanálisis toman rangos de presión o rangos de reducción, y eso también lleva a que uno pueda colocar en el análisis personas que por ahí no cumplieron o no llegaron al rango del cual nosotros estamos hablando. Y por lo tanto, también tenemos que ver que hubo, por otro lado, algunos ensayos clínicos que demostraron que el impacto de reducir la presión arterial de forma más intensiva tenía que ver con que aparecieran más efectos adversos, como se vio
en la presentación anterior. Fíjense que es un 84% más versus el beneficio que podían llegar a tener sobre los eventos cardiovasculares. Entonces, si desglosamos un poquito el sprint, vemos que más o menos se necesitaron 167 pacientes para prevenir las causas de muerte cardiovascular, 83 para reducir las muertes de cualquier tipo, pero se necesitaron 100 pacientes para provocar un daño por hipotensión, un evento adverso por hipotensión, un evento adverso por síncope en 167 pacientes, 125 pacientes fueron necesarios para causar un daño o una anormalidad hidroelectrolítica, que la más común tenía que ver con la hipercalemia o la hiponatremia. 56 pacientes se necesitaron para generar un daño o una modificación como evento adverso siempre del fallo renal, de la lesión renal aguda. Y por último, se necesitaron 42 pacientes para provocar algún evento grave de los no mostrados aquí, que sí se reportaron en el estudio SPRINT. Entonces ahí es donde nosotros tenemos una balanza entre el beneficio y una balanza versus el daño. Y es por eso que en ese momento nosotros nos vamos a encontrar en lo que uno dice: estoy al borde del precipicio. Tengo un gap de conocimiento hacia adelante, sé hasta dónde quiero llegar, porque el sprint fue claro en eso, pero tenemos un gap en el medio, un rango en el cual la evidencia todavía no es sustancial. Y es por eso que las directrices de la Sociedad Europea, tanto de hipertensión como de cardiología, que lo hicieron en conjunto, mostraron que era conveniente estipular un objetivo rango, un rango entre presión y presión, y que eso nos permitiera a nosotros tener la libertad de poder adecuarlo al paciente en el cual nosotros estamos hablando. Probablemente tengamos un poquito más de evidencia. En el próximo Congreso Europeo se presenta el BPL-PTVC, que es un metaanálisis que ya viene de otros años, pero este tiene la particularidad que va a evaluar diferentes niveles de presión arterial para evaluar riesgo y prevención cardiovascular, y creo que eso tal vez nos aflore un poquito más de camino en este acantilado que yo les estoy mostrando. Eso llevó a que las guías europeas mantuvieran el rango y el rango de diagnóstico de hipertensión arterial y un objetivo terapéutico de 130-80, algo que se vio plasmado probablemente por los autores de la guía de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, con un rango muy similar. Digamos, tomaron lo mismo que los europeos para estipular el rango de diagnóstico y de tratamiento de la hipertensión arterial. Y ese rango que yo le mostré probablemente para la evidencia que tenemos en este momento esté bastante aceptable. Como mostró el doctor Nanas, hubo cambios claros en la edad, se modificó el valor de presión arterial para tratar a un paciente con edad mayor de 65 años, también en rango. Es muy claro que se habló de dosis tolerada, eso también es un concepto muy bueno que me parece que tienen estas guías y que salen un poco de lo que vimos recién de los ensayos clínicos. No quería dejar de remarcar que, si bien el doctor mostró el HOPE-3, el primer HOPE fue uno de los estudios que permitió evaluar riesgo cardiovascular, descenso de la presión arterial y fundamentalmente los beneficios sobre la diabetes mellitus. En este caso utilizó el Remipril, el HOPE-3 utiliza el Candesartan, pero es claro que tenemos una reducción muy significativa tanto en los nuevos casos de diabetes como en los eventos cardiovasculares de los pacientes. Entonces vamos a decir que es importante evaluar el riesgo cardiovascular que tenemos en el paciente hipertenso, y para eso se estipuló esta grilla de los colores, que la conocen desde hace mucho tiempo porque ya en guías anteriores estuvo. Lo que quedó en claro en esta fue que desapareció el colorcito verde de no hay riesgo, todos tienen riesgo al menos bajo, y que los colores rojos avanzaron hacia arriba y a la izquierda, un poco para que nosotros evaluemos y veamos que los pacientes con comorbilidades tienen rangos terapéuticos probablemente más intensos y necesitamos un seguimiento un poco más importante. Para eso se utilizó el sistema SCORT para evaluar el riesgo cardiovascular, corregido, recuerden, por la región o el origen del cual tenemos los pacientes, en nuestro caso la multiplicación es por 0.7. Y para marcar un poquito más, en la guía de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, esto se simplificó y se utilizó todo este cuadro que yo les marqué en azul como riesgo alto, separando esto de estadio 2 y estadio 3 de la hipertensión arterial, ya que todos tienen un riesgo muy alto y eventos cardiovasculares a futuro mayores al 15%.
para lo cual nosotros tenemos que saber identificar cuál es el paciente de riesgo. Para esto hay muy buenos estudios que estipulaban cuáles eran, y hay dos cortes que son muy importantes, que las analizó el doctor Lana bien en profundidad. Yo voy a ser un poco más superficial. Uno son los pacientes diabéticos, un poco comparando ambas guías. Fíjense que mantienen los objetivos terapéuticos ambas guías respecto a sí mismos, y que en los pacientes con diabetes mellitus, sobre todo con edad, puede haber un rango diferencial. El tratamiento de preferencia tiene que ver con bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y por último, ambas hablan de no utilizar la combinación de bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona por el riesgo que eso conlleva. Sin embargo, lo contrapuesto a esto fue que la Sociedad Americana de Diabetes americana se contrapone a los objetivos que tiene la Sociedad de Cardiología americana, manteniendo los últimos 3 años, desde el 2017, del 2017 al 2020, mantiene el rango de presión arterial, y lo que agrega en sus últimas 2 versiones, algo que a mí me pareció muy importante, por eso se los marqué, se recomienda a los pacientes con hipertensión arterial que tengan su propio monitor domiciliario de la presión arterial. Probablemente en un futuro que ya está acá, podamos ver que algunos fármacos ayudan a reducir la presión arterial, eso ya está claro, y hay que ver cómo eso va a impactar sobre los objetivos terapéuticos que vimos hace un ratito. Probablemente haga pensar un poco, al menos volver a analizar este objetivo terapéutico, ya que tenemos una droga que, aparte de reducir la hemoglobina glicosilada, va a permitir reducir la presión arterial, al menos sistólica en su mayoría, como ven en el cuadrito de abajo. Con los pacientes renales, también ambas guías fueron bastante similares. El rango terapéutico se mantiene, se agrega al esquema inicial terapéutico un diurético de Lassa, como la furosemida, que va a permitir una mejor respuesta a ese riñón enfermo, y también habla de que el bloqueo del sistema renina-angiotensina, por supuesto evaluado por Clearance, ayuda a reducir la microalbuminuria. Esto se repite casi textual en la guía de recomendaciones de este año de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial. Los americanos, como les dije, mismo sistema, solo utilizan la microalbuminuria como un marcador más estricto para el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estamos hablando nada del bloqueo del sistema, sino puntualmente del GIECA, y el esquema terapéutico se mantiene como el esquema tradicional. O sea, no hay diferencia de objetivos, al menos en la presión arterial, entre ambas guías, y por lo tanto mantienen la estructura que tenían hasta ese momento. Como primer conclusión de esta primera parte, yo les podría decir entonces que debemos hacer hincapié en mejorar la calidad del control de la presión arterial, no probablemente la intensidad. Y eso se puede haber plasmado en tiempo de paciente controlado. ¿Cuánto tiempo de su vida el paciente está con un buen control de la presión arterial? Aquí dentro tenemos en la bolsa la inercia, la adherencia terapéutica, tenemos el tipo de medicación que está tomando, si lo toma en la mañana, si lo toma en la noche, si está controlado las 24 horas. Creo que este concepto es el que tenemos que ver plasmado a futuro en las guías de hipertensión arterial. Podemos decir que en la actualidad también los ensayos terapéuticos actuales no apoyan que haya objetivos de presión arterial más bajos en los pacientes con diabetes y con enfermedad renal crónica. Probablemente algunos estudios más dirigidos a esto, que informen fundamentalmente mortalidad total y eventos adversos graves, nos permitan aclarar un poco esto y ver si es necesario, como pasó en el pasado, hacer una diferencia de objetivos. Para la segunda parte hago un enfoque bien dirigido a 3 cosas que también el doctor habló, que tiene que ver con el enfoque terapéutico, la terapia combinada y cuál es la mejor cuarta droga. Fíjense que en este metaanálisis de Edham, que es el que venimos viendo desde la charla del doctor Lana, queda bien en claro, como la filmina que él también mostró, que el enfoque terapéutico de bloqueo del sistema renina-angiotensina, bloqueo de los canales de calcio y el diurético son los fármacos que mejor evidencia tienen para demostrar superioridad sobre el resto. Y eso se ve plasmado claramente en las guías, ya que tanto la americana como la europea recomiendan utilizar estos fármacos como terapéutica inicial.
Fíjense que además la americana habla de combinaciones preferentes, eso es un concepto muy interesante, y como siempre todas, a pesar de que yo no he tocado el tema, hablan de tratamiento no farmacológico inicial y sostenido durante todo el tratamiento farmacológico. Aquí vemos la recomendación de la que habló el doctor Lana, siempre empezar con agentes de primera línea y probablemente en combinaciones farmacológicas, preferentemente también en una píldora, y dejamos relegado por ahí el tratamiento monoterápico de los pacientes hipertensos para algunos estadios con bajo riesgo cardiovascular o pacientes que no tienen o que tienen una presión arterial más borderline. Aquí está la estrategia europea, triple combinación, una píldora, triple combinación en una píldora, acá es doble, una píldora, triple, una píldora, un esquema continuo, y para hipertensión resistente ahora voy a mostrarles algunas otras diferencias. También consideran la monoterapia en un grupo especial, en pacientes más añosos o de bajo riesgo, y dejan relegados los beta bloqueantes, como vimos en ese metaanálisis, para el grupo específico donde ha demostrado una utilidad. Nosotros aquí en Argentina, yo las guías y el consenso del 2017 lo mostró bien Marcos, por eso no lo he seguido ni lo he puesto en todas las filminas, pero sí quería hacer un principal hincapié en que este año se publicaron el consenso o la toma de posición que realizamos con la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial sobre combinaciones farmacológicas en un comprimido, que creo que es algo muy interesante, que arroja luz y evidencia para el futuro consenso que podamos realizar. Fíjense que esta combinación farmacológica tiene una evidencia clara, tiene una evidencia de reducción de eventos adversos, tiene una evidencia de reducción de inercia terapéutica y de mejora de la adherencia al medicamento, y también tiene mucho menos eventos adversos, o sea, retirada de la medicación por distintas causas, y es por eso, como les pongo aquí abajo, que las guías, tanto europeas como americanas, se respaldan en estos ensayos para recomendar la medicación de inicio dual y posterior triple combinación en la menor cantidad de píldoras que podamos. Genera protección cardiovascular, y esta era una duda muy importante de un estudio que se publicó hace muy poquito, y fíjense que sí, claramente hay una reducción de eventos cardiovasculares de cualquiera de los tipos. El que más dudoso se mostró fue en los eventos cerebrovasculares, pero el resto tuvo una evidencia muy clara, y así todo queda claro que hubo una protección de la terapia combinada versus la monoterapia. Un poco lo que mostró el doctor Lanas, solo para introducirlo, los estudios Pathway del grupo de Inglaterra, del grupo inglés, en el cual pretendían demostrar desde el punto de vista fisiopatológico cuál era la mejor terapéutica, la terapéutica óptima para utilizar como cuarta droga después del diurético tiazídico, bloqueante cálcico o bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Fíjense que el estudio REHOT, donde comparaba clonidina con espironolactona, mostró que ambas drogas eran muy buenas para el cuarto fármaco. Pathway había demostrado que la espironolactona, como dijo el doctor, tenía una superioridad respecto al resto, discutible un poco con amiloride, pero sí claramente con el resto de los grupos farmacológicos, y aquí clonidina se le acercó un poco, y fue así como terminó la recomendación, en el cual decía que la adición de la cuarta droga debería ser espironolactona cuarta a dosis baja, que si no era bien tolerada podía ser esplerenona, amiloride, como les dije recién, o en última instancia también podía ser clonidina. Algo muy similar mostró la guía americana con todo el esquema terapéutico de la hipertensión resistente. Como segunda conclusión, y ya para cerrar un poco la charla, el tratamiento farmacológico tiende a ser hoy modernizado a una estrategia simplificada, que ha demostrado reducción de eventos cardiovasculares por múltiples causas y ayuda a controlar un poco al médico en la inercia y al paciente con la adherencia, y eso es lo que se ve plasmado en las guías, un poco intentando que esto de a poco empiece a ser utilizado, empiece a ser aceptado. Hace muy poco lo aceptó la OMS y la PAO en su Vademecum, y por lo tanto
probablemente en Latinoamérica, después de pasar el huracán que estamos pasando, podamos empezar a pensar en estrategia combinada. Espironolactona sigue siendo el fármaco de elección para la hipertensión resistente como cuarto fármaco. Habría que ver cuáles son las alternativas para las personas que no toleran los inhibidores o los antagonistas del receptor mineralocorticoideo. Probablemente clonidina sea una alternativa demostrada por el estudio REHOT. Y también hay que pensar en que esta filosofía de combinaciones farmacológicas puedan empezar a pensarse no solo desde el punto de vista de los hipotensores, sino para reducir otros eventos cardiovasculares, y es aquí donde abrimos pasos un poco a las polipíldoras. Les agradezco mucho por escucharme y no quería dejar de presentar un curso que vamos a empezar dentro de muy poquito acá en el Distrito Cuyo sobre hipertensión arterial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Excelente, como siempre. Bueno, tenemos algunas preguntas del público, pero voy a empezar yo también con una solita desde el punto de vista, vamos a hacer una pregunta desde el punto de vista clínico. Quedó muy claro en la charla de los dos, y me encantó que cuando tenemos un paciente hipertenso, el hipertenso no es un paciente fácil, el paciente es un paciente complejo, y al estratificar su riesgo tenemos verdaderos fenotipos, así lo que significa yo, tenemos un fenotipo. Entonces, si nosotros tenemos bien el fenotipo del paciente hipertenso, sabemos cómo indicarle y con qué drogas iniciar y cómo cuidarlo. Entonces, a través de un caso clínico, va a ser uno para el doctor Lanas y uno para vos, Nicolás. Le quiero contar algo que es cada vez más frecuente que tenemos en consultorio, que hacemos con los pacientes ancianos. Entonces, para el doctor Lanas, ¿qué pasa con un paciente de 82 años que cuando uno lo estratifica dentro de todo por su edad está muy bien, tiene algunas placas carotídeas, es una persona que de 82 años que juega al tenis 3 veces por semana, no tuvo eventos cardiovasculares previos, pero sin embargo lo consulta porque su presión arterial de manera permanente y avalado está en 16/7 en forma permanente? Y para el doctor Rena, otro paciente también de 82 años con antecedentes de bypass ortocoronario, obstrucción de una carótida que lo llevó a una hemiplegia, cae con un bastón, y está prácticamente iniciando el tratamiento por Parkinson, por lo tanto tiene muchísima variabilidad tensional. Y la familia, porque obviamente la familia que está atrás de esto se queja que nunca logran presiones de 12/8 que quieren para él, porque siempre permanentemente su presión varía entre 18, 11, después te da en 22 de presión arterial. Doctor Lanas, lo escuchamos. Sí, bueno, hay que recordar que en realidad el principal determinante del riesgo cardiovascular es la edad. Si piensan en la ecuación de Framingham, la edad multiplica mucho más que lo que multiplica el colesterol, la presión o el ser diabético. Si uno tiene 82 años, la probabilidad de que en 10 años más tenga un evento cardiovascular y muera a consecuencia de eso es enorme. Así que a esa edad es un paciente de alto riesgo cardiovascular, pero como tú lo cuentas, es un paciente que está bien, digamos. Un paciente que no es frágil, que es físicamente activo. Entonces, yo diría que en ese paciente, por supuesto, uno va a iniciar cambios de estilo de vida, ¿por qué no? Pero él ya era físicamente activo, ¿no? Y yo usaría fármacos, trataría de bajar la presión, por lo menos bajo 150. Y si lo tuvieran bien, eventualmente bajo 140, ¿no? Ahora está el tema que tú mencionabas, que la presión diastólica es de 7, y uno tiene miedo, porque al bajar la presión sistólica, baja la presión diastólica, y viene todo este temor de la disminución del flujo coronario. Yo creo que en eso, para ser bien sincero, hay mucho de fantasía, para ser verdad. La gente vivía en la época en que veíamos mucha insuficiencia aórtica severa con diastólicas de 0 y no tenían síntomas coronarios, ¿no? Así que yo sí lo trataría. Yo creo que un grupo de pacientes que se parece a lo del Heidberg, en los que el tratamiento de la hipertensión va a producir reducción de eventos,
Hay que ser prudente, por supuesto. Eventualmente uno podría decir que los medicamentos que se usaron en el HIPED podrían ser una buena opción para partir porque ya están probados en este tipo de pacientes. Hay que tener cuidado con los efectos adversos, por supuesto. Pero yo haría eso. Doctor, ¿usted indicaría directamente iniciar en esa edad, de acuerdo a ese fenotipo especial, que es un paciente, el doctor está bien, con monodroga o como el Javi con combinación terapéutica? No, yo empezaría con monodroga. Que yo creo es que no hay que dar demasiado, uno no necesita 3 meses para decidir ajustar el tratamiento. En 2 o 3 semanas puede volver a ver al paciente y si no logra una presión adecuada, eventualmente pensar en subir la dosis del primer medicamento o combinar. En las personas mayores yo diría siempre ser prudente. Ok. Muchísimas gracias, doctor Lanas. Nicolás, el otro paciente, coméntanos. Me allanó bastante el camino el doctor Lanas. Yo soy un poco más un convencido de que en este paciente vamos a necesitar un poquito más de estudio, porque está la habilidad de que genera el Parkinson, este disautomatismo, que no nos va a facilitar las cosas para el tratamiento. Si hablamos específicamente de objetivo, queda claro que no necesito un 120-70 como quiere la familia y tendré que tomarme mi tiempo para explicarle que ese 120-70 en él no es beneficioso. No sé si en el futuro, capaz que cuando cumple 81 y tenemos una guía nueva, tengo que volverme para atrás. Pero la evidencia que tenemos hasta ahora implica como que hay que ser bastante precavido, bastante avanzamos con la guía en decir, salimos del 150, 160 que había antes, en el 2013, para decir, llegamos al 140-90. Yo explicaría eso. No sería una persona que estrictamente le baje la presión arterial a rajatabla. Y segundo, me usaría el mapa para saber dónde está este disautomatismo y haría cronoterapia. Me tomaría el tiempo, como dijo el doctor Lana, en eso creo que es claro en estos pacientes. Los pacientes añosos tenemos un tiempito para no caernos en esto que decían los estudios clínicos. Una vez que el paciente tiene el evento adverso de hipotensión, ya es reacio a tomar la pastilla. Ya cualquier síntoma no lo vuelvo a tomar. Entonces, yo sería partidario de hacer una buena cronoterapia, un objetivo terapéutico un poco más alto que el que pretende la familia, digamos el normal, pero más alto que el que pretende la familia, y evitaría algunos fármacos que no nos vienen bien para este disautomatismo. Gracias, Nicolás. Justamente esa era una de las preguntas, cómo controlar estos grupos de pacientes en el domicilio o a través del monitoreo, y lo acaba de contestar, que justamente ver bien todo el ritmo circadiano por la gran variabilidad y las comorbilidades que presenta el paciente. Otra pregunta muy interesante es ver la relación, y eso es un poco para los dos, de lo que estamos cursando, esta verdadera pandemia, en las indicaciones que tuvimos y grandes dolores de cabeza al principio de la pandemia, donde había llegado la información real o no, si los IECAS influenciaban o no por el coronavirus. Y justamente hay un estudio a través de Ramipril y el manejo a través del COVID-19, que está obviamente está en curso. Entonces quería saber, para que comentaran a los que están escuchando, si es indicación o no tener precaución en los pacientes que están medicados, si sugerimos suspender la medicación o guiarlos de otra manera. Escucho sus comentarios. Déjame empezar. Yo creo que hay que separar si tiene COVID o no tiene COVID. Si no tiene, yo creo que no es necesario suspenderlo. Hubo un temor basado en datos de ciencias básicas que era razonable plantear, lo que se difundió muy ampliamente, que yo estoy seguro que todos ustedes leyeron. Pero los estudios observacionales posteriores no han demostrado que los hipertensos que están con estos fármacos tengan un mayor riesgo que los hipertensos que están con otros fármacos, ni que evolucionen peor. Inclusive algunos datos sugieren que pudiera tener un efecto protector el bloqueo del sistema renina-angiotensina en estos pacientes. Así que la recomendación
es no suspenderlo. Si un paciente tiene un COVID y es un cuadro no severo, yo creo que es razonable mantenerlo. Pero si tiene un cuadro severo en que uno intuye que va a requerir ventilación mecánica, hipotensión, eventual daño renal agudo, tal vez sería prudente suspenderlo. En esto, cero ensayo clínico, ¿no es cierto? Opiniones. Obviamente, obviamente. Nicolás, ¿qué opinas? Un poco en la misma línea, los ensayos clínicos actuales que están respecto a evaluar tanto YECA como ARA en pacientes con COVID, en primera instancia hablan de pacientes COVID cuasi asintomáticos y lo siguen hacia adelante. Recuerden que siempre hay hipotensión cuando entran en estas complicaciones sépticas los pacientes, o sea que evaluar ahí si sirve o no, creo que no tampoco tiene mucho interés. Yo creo que la justificación inicial por los estudios básicos que se hicieron planteaba la duda, lo que todo va muy rápido, tanto el COVID como la información, entonces por ahí necesitamos un tiempo para ver realmente ensayos como corresponde, ensayos con grupos control, para saber o para tener luz en esto. Y una vuelta hablando de este tema con un colega de la Universidad de Pensilvania, fue claro, tal vez no lleguemos a hacerlo. Si la pandemia termina antes y tal vez no tengamos el estudio, pero creo que tomar conclusiones sin esos datos no es lo mejor. Bueno, muchas gracias. A Cola les voy a hacer una pregunta, no es mía, es del público. Muy interesante. Yo creo que queda claro las guías y cada vez más evidente que tenemos que iniciar todos con combinación terapéutica, por el riesgo y la estratificación. Pero no sé si quieren comentar en quién tenemos que ser claros, en quiénes indicar desde un inicio y por qué la monoterapia. Déjame empezar a mí de nuevo también, y Nicolás me corrige. La gente que está muy cerca de la meta, ¿no? Si tú supones que con un fármaco X vas a lograr bajar la presión 4 a 7 milímetros y el sujeto tiene una presión sistólica de 144, puede ser razonable empezar con uno, digamos. Los pacientes ancianos... Pacientes más bajo riesgo, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, paciente de bajo riesgo con presiones sistólicas levemente elevadas. En pacientes ancianos, en pacientes con falla renal. En eso yo sería más precavido. Perfecto. Y a lo mejor también, Nicolás, igual. Perfecto. Sí, coinciden, las guías coinciden en bajo riesgo y pacientes de más de 80 años como grupo para hacer monoterapia inicial, digamos. Perfecto. Bueno, doctores, ya no tenemos más preguntas. Realmente los felicito por ambos la disertación, muy claro todo. A los que están en este momento en el webinar, después pueden comunicarse a través de la fac.org.ar y /cuestionario. Y también, una vez más, le quiero agradecer en nombre de la Federación Argentina que recibía a ambos, doctor Lana, un gusto, Nicolás, lo mismo, y también especialmente al laboratorio Farmador, que ha ayudado muchísimo en el auspicio de esta publicación y este webinar. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo a los participantes y estamos en contacto. Que tengan muy buenas noches. Gracias, Leo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.